Y estamos con la serie sobre los misterios de Dios. Esta es una serie que iniciamos y que está profundizando o estamos profundizando en aquellas cosas que estaban escondidas en el Antiguo Testamento y que cuando vino Jesucristo comenzó a corrernos el velo de aquello que estaba escondido o no comprendido en el Antiguo Testamento y que ahora ya no es un misterio. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, 51 al 53, Pablo dice: he aquí os digo un misterio. ¿Qué misterio está Pablo tratando de revelarnos? El rapto de la iglesia, que muchos de nosotros no vamos a experimentar la muerte. Y ahí lo explica Pablo: muchos no vamos a dormir, vamos a ser transformados. ¿Por qué Pablo menciona que el arrebatamiento de la iglesia era un misterio? Porque en el Antiguo Testamento nunca nadie se imaginó que habría una generación en el futuro que no íbamos a morir. Y ojalá que nosotros seamos esa generación que vamos de repente a desaparecer en el mundo y estar con el Señor Jesucristo. Por eso era un misterio. En el Antiguo Testamento era un misterio el Sheol. ¿Qué es el Sheol? Todos los muertos, desde Adán hasta Cristo, bajaban al centro de la tierra bajo el Antiguo Testamento. Y este lugar en el centro de la tierra se llamaba el Sheol, que literalmente en el hebreo significa el lugar de los muertos o el lugar de la sepultura. Entonces, pero no se sabía nada más que ahí bajaban todos, los buenos y los malos. Cristo aparece en el mundo y Él nos revela que ese lugar a donde descendían los muertos, en el griego es el Hades, con H al principio, y que estaba separado en dos lugares. En un lugar estaban el infierno o el Gehenna, donde estaban los condenados, y en el otro lugar los que murieron en Cristo o los que murieron en el Mesías y que estaban esperando que Cristo, cuando es enterrado Cristo, desciende al Sheol o al Hades y se lleva con él a todos los que estaban en el lado del paraíso o el seno de Abraham. Y desde Cristo a nuestros días, todos los muertos en Cristo ya no bajamos al centro de la tierra, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Inmediatamente nos vamos con él al cielo, los que morimos de la cruz a nuestros días. Sin embargo, el Sheol sigue existiendo y todos los que mueren, si tú mueres sin Cristo, vas a descender al fondo de la tierra, al Sheol, para esperar el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20 del 11 al 15, donde serán juzgados todos los que van a ser condenados eternamente. Entonces, estos misterios nos lo revela el Nuevo Testamento. Y vamos a ver en primer lugar, ¿cómo podemos nosotros llegar a entender los misterios que fueron revelados en el Nuevo Testamento? Antes hay que aclarar algo importante. La Biblia es un libro de revelación. Y la revelación de la Biblia está sellada. Así acaba la Biblia en Apocalipsis 22. Nadie ahora le puede agregar nada, ni nadie le puede quitar nada a lo que se encuentra revelado en la Biblia. Así que si alguien llega o tú escuchas y te dice: tengo una nueva revelación, dile, escríbele en un papel y ponle Tercera de Carlos 3:1. Porque si hay más revelaciones, entonces no está completa la revelación. Entonces, ¿qué necesitamos para lo que ya está revelado? Iluminación. Ahora necesitamos ser iluminados o entender lo que ya está revelado, y esta iluminación proviene del Espíritu Santo, que mora dentro de cada uno de nosotros. Pero vamos a ver en primer lugar cómo podemos llegar a entender las revelaciones de Dios. Abran sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 12, Daniel capítulo 12, y veamos lo que dice el versículo del 9 al 10
que fue escrito hace 2600 años. Él respondió: anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? ¿Perdón? Hasta el tiempo del fin. O sea, esto que hace 2600 años se le reveló a Daniel, quedó sellado. Y le dice el ángel a Daniel: esto que te estoy comunicando a ti, van a pasar 2600 años y nadie lo va a entender hasta el tiempo del fin. Y esta es una de las evidencias de que nos encontramos en el tiempo del fin, porque las estamos comenzando a comprender. Pero leamos con cuidado lo que sigue. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y aquí el versículo 10 nos habla qué pasará en el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán cada vez peor, o sea, impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Creo que es muy importante en los tiempos que vivimos que nosotros pertenezcamos al grupo de los entendidos. Y la pregunta es la siguiente: ¿quiénes son los entendidos? Porque la iglesia está llena de millones de cristianos que se dicen cristianos y todavía no entienden más que Juan 3:16. Y de tal manera amó Dios al mundo, y yo soy el buen pastor, Cristo nació en Belén, su mamá fue la Virgen María, etcétera, etcétera. Fuimos salvados por la fe, pero no han entrado a comprender los misterios y las riquezas de la herencia que Dios nos ha dado, porque realmente para que tú seas entendido hay solamente un requisito. ¿Quiénes son los entendidos? Los obedientes. Los salmos están llenos de estos versículos, porque aquellos que tienen el temor de Dios entenderán todas las cosas, mas los entendidos podrán comprender porque obedecen a Dios. Y esta es la razón por la cual la Biblia nos muestra que siempre Jesús dijo: el que tiene oídos, oiga. Ustedes se acuerdan de esta frase, y tú puedes preguntar: bueno, Jesús, ¿qué estás atribuyéndonos sordera? ¿Por qué estás apelando a que si tenemos oídos, oigamos? Porque la palabra oír en el hebreo significa obedecer. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Deuteronomio 6 del 5 en adelante. Shema Yisrael Adonai Elohim Adonai Echad. Oye Israel, el Señor. Oye, estamos oyendo, pero el problema está que muchos oyen y les entra por acá y les sale por allá. Y todos ustedes que van a diferentes iglesias o que vienen a esta iglesia y cada vez que oyen la palabra de Dios, todos la escuchamos, pero ¿cuántos de ustedes lo que tú estás escuchando lo llevas a la práctica? Y es cuando lo llevamos a la práctica que estamos obedeciendo, y eso Dios lo premia, lo recompensa, dándote entendimiento y sabiduría. Y cuando tú tienes entendimiento por tu obediencia, vas a saber cómo aconsejar a tus hijos. ¿Qué consejo darle a tu hija que te llegue y te dice que está embarazada? ¿Qué consejo le vas a decir a tu hijo que te dice, verdad, que él es homosexual? ¿Qué consejo le vas a dar al matrimonio que vive cerca de tu departamento, de tu casa, que tienen problemas matrimoniales y que no saben si divorciarse o no divorciarse? Cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios, simplemente porque hemos entendido que es mejor obedecer para poder vivir en la vida, es cuando podemos verdaderamente llamarnos bendecidos por Dios. ¿Cómo puedes entender con qué muchacho te vas a casar?
Si tú no vives en el Señor, no lo podrás jamás descubrir. Ahora vayamos a 1 Corintios capítulo 2 en el Nuevo Testamento para que veamos la misma verdad bajo el Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 2, versículos del 12 al 14. Todo esto nos está sirviendo de base como una plataforma teológica para poder construir más adelante en lo que vamos a desarrollar. 1 Corintios 2, versículos 12 al 14. Y nosotros, está hablando de los cristianos, Pablo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Observen el versículo 14. Pero el hombre natural, esta es la persona que no tiene el Espíritu Santo, es la persona que no tiene a Dios. Se le llama natural porque esta palabra, suchikos en el griego, significa que es una persona que depende 100% en su carne, en su intelecto, y no tiene que ver nada con la revelación de Dios. Estas personas, dice Pablo, no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Ahí está. Por eso vienen los ateos con 3 doctorados en ciencias políticas, un ateo con 2 licenciaturas en astrofísica o en astronomía, y cuando se enfrentan a este libro, choca la mente natural, choca con las cosas del Espíritu, porque para ellos es locura. ¿Por qué Dios, si es Dios, permitió que el diablo existiera? ¿Y por qué Dios, si es amor, permite los tsunamis? ¿Y por qué Dios permite tanta miseria y tanta pobreza en el mundo? Estas preguntas que abundan en las mentes, no solamente de los no cristianos, sino también nosotros, con la diferencia que ellos no tienen respuestas. Porque jamás un ateo te podrá dar respuestas de por qué existe el mal. Y como nosotros somos los únicos que podamos darle al mundo respuestas de por qué existe lo que existe, nos preguntan a nosotros. Qué chistoso, ¿verdad? No se preguntan entre ellos, vienen con nosotros demandando que nosotros les demos respuestas. Y es muy fácil la respuesta, ¿verdad? O sea, una persona que piensa de esta manera es una persona que está diciendo esto. Mira, Dios, ese Dios que existe en la Biblia, yo no lo entiendo. ¿Cómo es posible que haya permitido matar a los cananitas? Y la Biblia está llena de sangre, y le permitiste a Abraham que se fuera a Cancún con Sara y que naciera Ismael, ¿verdad? Y permitiste que David matara a un soldado y tuviera un hijo con Betsabé. Este Dios yo no lo entiendo. En otras palabras, si yo fuera Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo haría mejor papel que tú. Es lo que están diciendo. O sea, de acuerdo a su pensamiento limitado, si ellos fueran Dios, es lo que están diciendo, yo haría las cosas diferentes. Yo no hubiera permitido la pobreza, yo no hubiera permitido las cosas malas, porque ese es el Dios que ellos se han fabricado. O sea, un Dios de peace and love. Pero cuando entramos a la Biblia nos damos cuenta que el Dios de la Biblia, sus pensamientos no son como los nuestros. Son mucho más inmensamente grandes, amplios, se extienden, el universo no cabrían comparado con nuestros pensamientos. Y la forma como Dios actúa, no actúa como nosotros tampoco, actúa de una manera diferente. Y el hecho que una persona no entienda estas cosas, no le da derecho a decir, no existe Dios. Estas personas más bien deberían de decir, no estoy de acuerdo con el carácter de Dios, pero no con la existencia de Dios. ¿Me van siguiendo? O sea, estas preguntas no están atacando la existencia de Dios. Si tú eres ateo, piensa esto filosóficamente.
O sea, el hecho que yo no entienda lo que está pasando no me da el derecho para mí a decir no existe Dios. Más bien, si existe Dios, ¿por qué permite estas cosas? Pero no negar totalitariamente y dogmáticamente, como no entiendo lo que está pasando en el mundo, yo niego en mi mente de caracol y de renacuajo que tengo, mi conclusión es que no puede existir un Dios. Por eso el ateísmo es insostenible filosóficamente. Muy bien, vayamos pues ahora a desarrollar lo que queremos desarrollar, y el título de esta conferencia es Comprendiendo los misterios de Dios. Comprendiendo los misterios, en la serie de los misterios de Dios. Vayamos a el Evangelio de Mateo capítulo 13 y comencemos a entender por qué Jesús, cuando comenzó a enseñar los misterios de Dios, los misterios del reino de Dios, estableció que estos misterios nunca los incrédulos los iban a entender, sino solo los creyentes. En otras palabras, como vimos en Corintios, el hombre natural no entiende las cosas de Dios porque son locura, pero Dios nos las reveló a nosotros porque tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos abrió la mente, y Él es el único que puede, de los quién sabe cuántos niveles tiene la mente impresionante, consciente, subconsciente, inconsciente, etcétera, etcétera. Soñamos y siguen preguntándose, ¿qué son los sueños? ¿Cómo puede la mente percibir que estoy platicando con una persona que no he conocido? Yo entiendo que hay sueños que han impresionado nuestro inconsciente o experiencias que hemos tenido y que se repiten en el inconsciente cuando soñamos. Pero hay cantidad de personas que tenemos en la mente que nunca hemos sabido, platicando con ellas o con tu papá que se murió o lo que sea. ¿De dónde vienen todos estos sueños? Todas estas circunstancias. Te sueñas en un barco, te sueñas en una motocicleta, te sueñas corriendo, te sueñas que te van persiguiendo, te sueñas que te van a matar. ¿De dónde viene toda esta gama de pensamientos que no están limitados al cerebro? Porque el cerebro no produce los sueños, así como el hígado produce la bilis o la vesícula biliar y los intestinos o el estómago, los jugos gástricos. El sueño, el cerebro no produce esto, sino que cuando entramos a los pensamientos y a los sueños, nuestra mente se desliga y nuestra mente entra en una dimensión espiritual, en una dimensión que no es la de nosotros. Y estamos dormidos y estamos actuando en diferentes lados con diferentes personas que son reales. Y dices tú, ¿quién me metió estos pensamientos o estos sueños a la mente? ¿No se lo han preguntado? Es uno de los misterios más grandes que existen. Simplemente nos demuestra, ¿verdad?, que los pensamientos y los sueños están separados de las neuronas cerebrales y que es un mundo completamente diferente. Por eso los demonios, que son entidades espirituales, tienen acceso a nuestros pensamientos. 1 Timoteo 4:1 dice, en los últimos tiempos el Espíritu dice que muchos apostatarán de la fe, escuchando a demonios con doctrinas erróneas a la Biblia. ¿Cómo que escuchando? Yo me preguntaba, ¿qué audiblemente oímos a un demonio? No, simplemente tienen la capacidad, estas criaturas que están en la dimensión de nuestra mente y de nuestros sueños y nuestros pensamientos, tienen la capacidad de entrar y inyectarnos ideas de suicidio. Ideas que te dicen, tú eres hombre, pero no eres hombre, recuerda que eres mujer. Y si eres mujer, no, tú no eres mujer, eres hombre, y te pueden llegar a convencer al grado, como dicen muchas personas, cambian de género. Y ahí está el famoso transgénero, ¿verdad? Seres humanos
que le dicen a Dios, yo no estoy de acuerdo con la genética que tú me diste, ni con la biología que tú me diste, yo no soy hombre, yo soy mujer, y me voy a operar mis genitales, y me voy a vestir como mujer, porque yo estoy atrapado como mujer en un cuerpo de hombre. Esta pregunta, les pregunto a ustedes, ¿esta cuestión es física o es mental? Es mental. O sea, ¿de dónde vienen estas ideas a esa persona en la mente? Ellos no lo saben, nosotros sí lo sabemos. Es un problema espiritual, mental, que te llega alguien a querer robar tu identidad. Se llama el robo de la identidad. Porque a Satanás le interesa que tú pienses que no eres lo que Dios te creó. Y entonces el problema es que esa persona tiene un tornillo flojo, que él está convencido de eso, y cuando se hace esa operación, la Asociación de Psiquiatría de Los Ángeles, California, declaró el año pasado que el 70% de las personas que cambian de género se suicidan. No lo dice la Biblia, lo dice la ciencia. ¿Por qué se quitan la vida? El 70% de los que quieren cambiarse su género se suicidan, porque en ese momento tú te cambias físicamente, pero no puedes cambiar tu ADN. Virgen del Socorro de la Macarena, de los Lagos, de José, María y José, el burrito que los acompaña, no puedes cambiar tu genética. El hombre tiene el cromosoma Y, la mujer tiene el cromosoma XX. Entonces, aunque te cambies de género, si tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Y si tienes 2X, aunque tú mentalmente digas que no eres, eres mujer. Vean el ataque tan grande a la familia y a la sociedad. De aquel, como dijo Jesús en Juan 10, el enemigo vino a robar, matar y destruir. Y quiere robarnos nuestra identidad. Quiere convertirnos en personas que no somos, para degradar la imagen y semejanza que Dios puso en nosotros. Pero no vamos a extendernos a eso. Simplemente Mateo capítulo 13, Jesucristo viene a decirnos que por eso la gente, los impíos, no comprenderán. Miren, hoy en la mañana acabo de ver un video que así me destrozó el corazón. Y era un dolor tan grande que ahorita que venimos en la carretera, así venía con un dolor tan grande y al mismo tiempo con un coraje y con una ira impresionante en mi vida. Este video es un niño de 10 años. Está en un auditorio lleno de personas adultas. Y lo presentan al niño, les queremos presentar a este niño que acaba de salir del closet. Y toda la gente aplaudiéndolo. Y el niño comienza a hablar, pues yo a los 7 años pensé que era esto, pero mis papás me dijeron que no, que yo no era, que podía yo ser mujer, y peinado ya casi como mujercita. Y yo a las personas que nos acompañaban esta mañana en el carro, yo les dije, pobre, este niño es una víctima. Pero estas personas adultas aplaudiéndolo en lugar de ayudarlo, en lugar de decirles que tú no eres eso, te vamos a ayudar a que recobres tu identidad, aplaudiéndolo. Me dio un coraje como no se imaginan. Yo dije, si hubiera estado yo en ese auditorio, como Sodoma han venido a hacer. Y todos ustedes, los adultos, son los que Dios va a condenar. Todavía el Chapo vendía drogas y estos son malos y asesinos, pero Jesús condenó que aquel que tropiece a un niño, Mateo 18, más le valiera amarrarse una piedra y aventarse a un río de la condenación que tendrá. ¿Cómo es posible que destrocen la identidad de un menor de edad, convenciéndolo que no es lo que Dios lo hizo y aplaudiéndole todos en el auditorio? Eso es ¿saben cómo se llama esto? Cuando la humanidad ha llegado a decirle a lo malo bueno y a lo malo bueno, y a lo malo bueno y a lo bueno malo. Isaías 5, versículo 20. Hay de los que le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno, a lo amargo dulce, a lo dulce amargo. Hay cuando el ser humano ha llegado al momento en que en lugar de decirle a una persona, oye, tú necesitas ayuda clínica y ayuda espiritual,
le alaban y le bendicen y le aplaudan y lo felicitan. Es cuando dices, ya estamos en un manicomio. El mundo es ya una locura de llamarle a eso bueno y a lo malo bueno. Ay, Señor, quítame la muina. En Mateo 13, Cristo comienza describiendo una serie de parábolas. ¿Qué cosa es una parábola? A los que quieran, antes de profundizar en esto, ¿qué significa la palabra parábola? Una parábola es una comparación de una cosa con otra cosa. Es lo que es una parábola. Es comparar dos cosas similares, las cosas terrenales con cosas espirituales o las espirituales con cosas terrenales. Cuando Cristo hace su aparición en el escenario mundial, Jesús comienza a usar un idioma que se llama parábolas. Dice Mateo 13, aquel día salió Jesús de la casa, se sentó junto al mar y mucha gente, entrando él en la barca, se sentó y la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, y vamos a ver ahorita esta parábola del sembrador y lo que se esconde detrás. Entonces, Cristo no habla normalmente cuando se aparece en el mundo. Cristo usa el lenguaje parabólico y comienza a usar un lenguaje tan sencillo, borreguitos, semillas, que la tierra, que el árbol, las aves del cielo, que cualquier persona, agricultor, en el ranchero, granjero, las podía entender. Y lo que Cristo está enseñando con este lenguaje tan sencillo como lo vamos a ver, es un lenguaje que está escondiendo, está en misterio, cosas que la gente común y corriente nunca iba a entender. Y vean lo que les dice en el versículo 11, antes de explicar la parábola. Mateo 13:11, respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso Jesús hablaba en parábolas, para que solamente las entendieran y las personas que le querían seguir y las personas que le querían obedecer, el Espíritu Santo les abriera el entendimiento y comprendieran las cosas que trascienden el intelecto finito y limitado del ser humano. Lo hizo a propósito. Ahora, ¿por qué lo hizo a propósito? Tú podrías decir, oye, pero ¿qué no quería Cristo que todos se entendieran? Claro que Él quería que todos se entendieran, pero Él como Dios sabía claramente que siempre que se juntaba la gente, habría personas que no lo querían oír para buscar a Dios, sino con motivos políticos, con motivos equivocados, para poder realmente simplemente llenar el intelecto, porque hay gente que le encanta oír y le encanta oír y le encanta oír, y por acá entra y por aquí le sale, etcétera, etcétera, y nunca lo que oyen cambia su vida interna espiritual. Nunca son transformados por el conocimiento de la palabra de Dios. Y ahí tienen 10 años en Cristo, 5 años en Cristo, 15 años en Cristo. Siguen tratando a su esposa como una sirvienta, como una esclava sexual. Siguen explotando a sus trabajadores, siguen robándole a Dios, siguen con su pornografía, siguen con sus pecados que no han dejado, pero siguen viniendo a la iglesia porque les encanta oír la palabra de Dios, como el rey Herodes. Cada vez que anda por ahí Juan el Bautista, tráigame a Johnny Boy, por favor, decía Herodes. Quiero oír, me encanta oír a Juan el Bautista. Y le encantaba al rey Herodes, así como a Agripa le gustaba oír a Pablo, que era uno de los oficiales de Roma. Hay mucha gente que le encanta la palabra de Dios y vienen a oír la Biblia, pero no obedecen. Y entonces, sin que te des cuenta, tu mente se va a comenzar a cerrar, a cerrar, a cerrar,
Y puede llegar un momento en que ya está tan endurecida tu mente por no obedecer que ya nunca vas a poder entender ni por qué estás aquí, ni cuál tu fue misión en la vida, ni cuál el propósito por el cual Dios te creó, porque la dureza de tu corazón te ha impelido a poder realmente no recibir el conocimiento de la verdad. Bueno, entonces Cristo, veamos lo que va a encerrar más adelante. Y además, solo los creyentes que tengan la disposición de oír y entender, ya lo dijimos, y para poder entender y obedecer, ¿qué se requiere? Ya oí, Señor, te quiero obedecer, quiero ser entendido. ¿Y cuál es la cosa que me falta? Y Dios nos contesta: disciplina. Disciplina. Se requiere disciplina para todos los días desarrollar el hábito de leer la Biblia. Y leerla de preferencia en la madrugada, o antes de irme a trabajar, o antes de irme a la escuela. Se requiere disciplina para antes de acostarme, tanto en la mañana como antes de acostarme, recargarme, ya vi las noticias, media hora apago todo y tengo la palabra aquí y comienzo a leer los salmos, los proverbios, a pensar en ella, etcétera, etcétera, y me duermo con la palabra de Dios. Esto requiere disciplina. Si tú no tienes esa disciplina, nunca podrás entender. Y así te pasarán los años. Hermano, pues yo a las 12 del día, la Biblia dice, de día y de noche, Josué, de día y de noche. Hermano, a las 3 de la tarde, que la canción, de día y de noche. Hermano, yo nada más en la noche, de día y de noche, meditarás, estudiarás en esta palabra que yo te doy. Y entonces dice Dios, Josué 1, 8 y 9, entonces, cuando desde el cielo yo vea que tú estás haciendo lo que yo te estoy diciendo, voy a bendecirte como no tienes idea. Vas a prosperar en todas las cosas que tú hagas en la vida. Te voy a dar dirección a tu vida. Vas a perder la incertidumbre de, ¿y si sube el petróleo y el peso? ¿Y si hay recesión? Vas a vivir tranquilo porque vas a comenzar a depender directamente de mí y de ninguna circunstancia que te rodee en el mundo que vives. Y entonces podrás decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando de día y de noche medites en esta palabra y hagas lo que en ella está escrito. Nadie levante la mano. ¿Cuántos de ustedes de día y de noche, desde que tú te convertiste, meditas, lees, estudias, memorizas? Hay unos que ni siquiera hoy trajeron la Biblia. Yo no veo que sacan la estampita de Santadeo. O sea, venir el domingo a una serie y la palabra, y ni siquiera venir con la Biblia el domingo. O sea, ¿de qué se trata, no? ¿De qué se trata? ¿Y por qué la tengo que traer, hermano? Porque cuando estás oyendo la palabra de Dios, comienzas, es la espada del Espíritu. Dice en Efesios 6, entonces Mateo, y le buscas y pues ya llegaste tarde, pero ya el Mateo, y comienzas a buscarle, y que pues Miqueas, y que Amós, y comienzas a tener destreza en el manejo de las Escrituras, comienzas a adentrarte, a conocerla, a relacionarte, porque si no tienes un contacto con la Biblia, ¿cómo te vas a relacionar con ella? Y van a pasar 10 años y te voy a decir Mateo capítulo 24 y anda cerca del Éxodo. Entonces, no se puede, toma a Dios en serio. Santos de Dios, tomen a Dios en serio. Estamos en tiempos que tal vez de los más difíciles de la historia del mundo. Tienes que tomar a Dios en serio. Él es real y Él premia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Veamos antes las 4 clases de personas que hay en relación a los misterios, antes de abordar la parábola del sembrador. Hay 4 tipos de personas en la Biblia.
si los quieres ir apuntando. Número 1, el hombre natural. Ya lo vimos en 1 Corintios 2. Esta es la persona no salva, por la que es imposible conocer los misterios de Dios o la mente de Dios. Son las personas que siempre están discutiendo, argumentando, y por qué esto y por qué aquello, etcétera, etcétera, porque sus mentes todavía no se han cuadrado, no han podido entender que a lo mejor se dicen cristianos, pero sin embargo no han obedecido lo que ellos conocen. Un ejemplo rápido. A los hombres Dios nos dice: maridos, amen a su esposa sacrificialmente. Efesios capítulo 5, versículo 20 al 24. Como Cristo amó a la iglesia. Ahora, no hay un solo hombre ahorita que esté escuchando, ni tampoco por los medios de comunicación, no hay un solo hombre que no conozca esto. Son enseñanzas elementales. Maridos, amen a las mujeres, mujeres, sométanse a su marido. Ahora, si yo no comienzo con lo elemental en mi casa, a tener una relación con mi esposa en la que soy considerado, soy caballero, busco siempre que se encuentre protegida, sin cuidado, llego en la noche, mi amor, te veo nerviosa, si quieres yo le cambio los pañales a los niños, descansa, ahorita estás en tu periodo de los 7 días al mes, hormonalmente, te voy a llevar a cenar unos taquitos, aunque sea al pastor o asados por allá, esta semana no hagas de desayunar. Si nosotros no somos esa clase de hombres en la que Dios ve, te sube al carro y le abres la puerta para que se suba a tu esposa, vas al restaurante, le quitas la silla para que se siente, esos detalles insignificantes, que por cierto los tratamos en los seminarios, ahora en octubre en la Riviera Maya están invitados todos, tenemos el seminario de matrimonios en la Riviera, y que por cierto casi nadie se ha inscrito de esta iglesia, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. En los seminarios hablamos precisamente de qué es lo que el hombre necesita saber de su contraparte, que es la mujer, que es completamente diferente a nosotros, para que sepas cómo tratarla. Pero si tú no sabes las necesidades que tiene la esposa, que son detallistas, son románticas, son consideradas, etcétera, etcétera, no vas a saber cómo tratarla. Y es el problema de muchos matrimonios, y lo aprendemos en estos seminarios. 3, 4 días en el sol, en la alberca, caminando, sin los niños, sin el tráfico, sin el periférico, respirando aire puro, yodo del mar, etcétera, etcétera, fortaleciéndonos también mental, físicamente, oyendo la palabra de Dios, y regresamos, ¿verdad?, a México como San Clodomiro y Santa Rosa de Castilla. Entonces, si tú sabes que debe ser así con tu esposa y no lo haces, ¿cómo quieres entender la predestinación, la elección, la santidad, la justificación, el reino milenial, el rapto de la iglesia? ¿Cómo quieres entender las cosas que quieres entender sin que te des cuenta que traes un peso que te está impidiendo entender? ¿Cuál es? La falta de obediencia. Porque la casa es el gimnasio de Dios. Comencemos en nuestra casa. Y si en tu casa no comienzas con tus hijos y con tu esposa, no trates de convertirte en un teólogo, porque habrá un impedimento que te impedirá conocer por tu falta de obediencia. Número 2, la segunda clase de persona son los niños espiritualmente. O sea, son cristianos, pero son niños porque se acaban de convertir, tienen 1 o 2 años de cristianos. Vean 1 Corintios 3, versículo 1. 1 Corintios 3, 1. De manera que yo, dice Pablo, hermanos, no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Estos cristianos de Corintio eran tan inmaduros que Pablo no podía hablarles de lo que estamos hablando en esta mañana, de los misterios de Dios. Ahorita ustedes están recibiendo no leche, ustedes están recibiendo en esta mañana comida sólida. Estamos partiendo bisteces, cosas profundas de la palabra de Dios.
Pablo no podía a los corintios hablarles de esta manera. ¿Por qué? Porque era una bola de peleoneros, chismosos, borrachos, parranderos, jugadores, etcétera, etcétera. Trataban mal a la esposa, mal ejemplo a los hijos, y la Biblia los califica como niños espirituales. Estas personas solo pueden recibir la leche. Vean una parábola. Los niños recién nacidos, ¿les puedes dar una chuleta de puerco? ¿Por qué? Porque no tienen dientes, ni siquiera jamoncito. El alimento para un niño recién nacido es la leche de la mamá, con todos los minerales, vitaminas que la leche que Dios puso en la leche de la mamá. Y el niño lo único que hace es chupar y dormir, chupar y dormir. Esa es la vida de un niño nada más. Ya al año, pues jamoncito picado, gerbercito, etcétera, etcétera. Y mientras va creciendo, el alimento va aumentando en densidad. Ya hasta los 3, 4, 5 años ya comienzan a comer carne, etcétera, etcétera. Lo mismo es espiritualmente. Los niños cristianos que se acaban de convertir, pues no entienden las cosas profundas de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen los dientes todavía para masticar y se pueden empachar. Como una señora que hace algún tiempo me habló a las 3 de la mañana, doña Chole. Pastor, ¿qué doña Chole? Yo ya tenía una jeta así de este tamaño, ¿por qué me despierta? Yo ya la conocía, doña Chole, y sabía a lo que iba. ¿Qué quiere doña Chole? Pues mire, le quiero preguntar, ¿por qué Job esto y el otro? Doña Chole, usted tiene 6 meses en Cristo. ¿Por qué quiere meterse con el libro de Job, con el libro de los reyes, con Amós, con Ezequiel, con Zacarías, cuando usted debe comenzar con los evangelios de Juan en adelante? Usted, le dije, está empachada a las 3 de la mañana. Entonces, cuando un niño en Cristo quiere meterse con libros de la Biblia que ya requieren cierto conocimiento y cierto ABC, pues no lo vas a entender. Entonces, si eres nuevo convertido, puedes leer Salmos y Proverbios del Antiguo Testamento, porque la Biblia no es un libro como cualquiera que se lee del principio al final. Tienes que comenzar del Nuevo Testamento en adelante, y ya después de 6 meses, un año, comenzar a meterte a estudiar con tu pastor los libros del Antiguo Testamento. ¿Me van entendiendo? Entonces, es igual que en el mundo terrenal. Dice en Hebreos capítulo 5, explicando Pablo lo que estamos tratando de comunicarles, estas palabras. Hebreos 5, del 11 al 14. Acerca de esto, tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser de tales que tienen necesidad, ahí está, de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para quienes, para los que han alcanzado la madurez. Y vean cómo se alcanza la madurez. Los que por el uso tienen los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Los 5 sentidos del alma. Los que han desarrollado lo que ven, lo que oyen, lo que se llevan a la boca, lo que sienten, estos en el discernimiento del bien y del mal. Cuando tú caminas en la calle y ves una muchacha guapa, en el caso de los varones, comienzas a disciplinar tus ojos y dices, ¿para qué la sigo viendo si no es mi esposa? ¿Para qué la sigo viendo? Oye, vean, cierra los ojos.
Cuando pasas por un restaurante y tienes la glucosa muy alta de más de 130, 140, que ya tienes casi diabetes, ¿para qué te paras en una panadería a ver los croissants y las conchas? O sea, ¿para qué te paras porque estás sufriendo, ¿no es cierto? Esa muchacha no se va a ir conmigo, es croissant, no me lo voy a llevar. Entonces, ¿por qué nos gusta sufrir? ¿Por qué nos gusta atormentarnos? Ahora, si yo tampoco puedo tocar cosas, ¿verdad? Con mis 5 sentidos, o oler cosas, o ver cosas, o oír cosas, ¿por qué entonces me atormento oyendo chistes groseros de mis amigos en el trabajo, en lugar de decirles con permiso ya me voy? Ay, sí, ya San Francisco y así ya se fue, que digan misa y que digan lo que quieran, pero si tú no disciplinas tus oídos, tus ojos, tú lo que te entra a la boca y lo que comes, y no tienes un dominio propio de tu vida, no vas a pasar al alimento sólido. Disciplina. Para comer, para ver, para los hábitos, para hacer ejercicio, sexualmente, en todo en la vida necesitamos disciplina. Somos soldados de Dios. Somos el ejército de Dios. Y un soldado no puede sobrevivir en el campo de batalla si no ha sido antes disciplinado a obedecer. En tercer lugar tenemos al hombre espiritual. 1 Corintios 2 del 11 al 13, el que sea disciplinado para mantener una comunión ininterrumpida con Dios mediante la palabra, la estudia, la reflexiona, por lo que puede comprender los misterios de Dios. ¿Cuál es el proceso para entender los misterios de Dios? Llegar a la madurez. Llegar a la madurez. Y finalmente el hombre carnal. 1 Corintios capítulo 3, versículo 2. Les di a beber leche y no vianda. La vianda es el alimento sólido. Porque aún no eran capaces, ni sois todavía, porque aún son, ¿qué? Carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andan como los hombres? Esa es la cuarta persona en la Biblia. Los naturales, el niño espiritual, el creyente espiritual y el hombre carnal. El que busca llenar sus necesidades a través de las cosas mundanas, va al cine, no es malo ir al cine, pero va al cine 5 veces a la semana. No es malo ver la televisión, pero la ve 3 horas diarias. No es malo leer libros que no sean de la Biblia, si son de física, química, de historia, etcétera, etcétera, pero no te pones a leer literatura barata, ni te pasas 2 horas en el internet chateando, o qué piensa esto, ¿con quién se casó la reina de España? ¿Con quién se casó Meghan? Ella está embarazada Meghan. ¿Y con quién y qué vestido va a usar para la boda? Impresionante cómo se meten en tantas, ya no lo digo, en tantos rollos. Pero les encanta, ¿verdad? Meterse en todo lo del mundo. Llega mi esposa a veces y me dice, pues fíjate que estuve con unas amigas y su conversación fue simplemente esto, ¿verdad? ¿Y qué Meghan? ¿Y qué pasó? ¿Y qué le pasó? ¿Y está embarazada? ¿Y no está embarazada? Digo, está bien tener algún conocimiento de esas cosas, ¿no? Pero no estar chateando. ¿Y ahora qué amaneció? ¿Qué hizo Meghan? ¿Y qué hizo la princesa de Leticia? ¿Y qué vestido se está poniendo la Leticia? ¿Ya viste que se cambió de vestido ayer? Virgen de la Macarena. Y estamos en un mundo donde todas estas cosas te quitan tiempo de estar en las cosas de Dios. Y pierdes tu tiempo dedicándoles, repito, no es malo comprar, es que la revista Hola, a mi esposa también le gusta ver la revista Hola y la lee y la ojea y punto, se entera y lo que pasó, así son las mujeres, ¿verdad? Les encanta la moda, pero no va a estar ahí 3 horas, 4 horas comprando esas revistas y nada más, y caras, para estar nada más leyendo eso, o las TV Notas, asústame. ¿Por qué? Porque no entienden las cosas de Dios. ¿Y para qué estamos nosotros? Para hacer conciencia de estas cosas y hablar al mundo y decirles, Dios te ama, arrepiéntete de tus pecados. Pero tus pecados han impedido que tú puedas tener comunión con Dios. Pero Dios mandó a su Hijo que murió en una cruz, fue enterrado
y fue resucitado a los 3 días. Y Él quiere en esta mañana entrar a tu corazón, cambiar tu manera de pensar, ajustar tu mente, recobrar, darte tu identidad verdadera por la cual Él te creó, para que puedas en el mundo tan corto de la vida que nos ha dado, vivir una vida de propósito y de significado. No quisieran muchos de ustedes, y ustedes que nos ven por la televisión, en este momento, pedirle a Jesucristo que entre a sus vidas. Inclinemos nuestra cabeza. Y esta es la última conferencia de la serie La Bestia que sube del abismo. Les recomiendo que puedan ustedes en nuestro canal de YouTube buscarlas. Es una serie donde hablamos muy, pero muy claramente acerca de que la bestia y el anticristo son dos entidades completamente diferentes. Y toda esta serie estuvo basada en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo. Aquí estuvo basada todas estas 7, 8 conferencias que hoy concluimos. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y esto se debe a que mientras más nos acercamos al final de los tiempos, más confusión va a haber en el mundo. Vuelvo a repetir, la gente ha perdido totalmente la brújula. La gente se encuentra en un estado donde ya no distingue quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Ahora viene el diablo con todo su poder para culpar a los buenos como malos y a los malos como buenos. Porque esa es la estrategia, confundirnos, que perdamos la brújula. Y que cuando alguien nos pregunte, oye, ¿tú qué opinas de esto? ¿Qué opinas de aquello? Digamos o contestamos lo que los medios de comunicación nos han tratado de influir. Porque los medios de comunicación en su mayoría están influidos, o la energía del mundo, por Satanás. Y el cristiano es la persona que está consciente que hay un mundo a nuestro alrededor, invisible, que no es físico, no es terrenal, que tiene una influencia tremenda sobre nosotros todos los días y que de alguna manera, si no estamos conscientes de esta influencia y de esta energía, podemos comenzar sin que nos demos cuenta a ser sacados del camino hasta perder completamente el timón de nuestro barco. Y cuando iniciamos esta serie, en un resumen rapidísimo, vimos claramente que esta bestia que sube del abismo es una entidad de un principado satánico. En el Antiguo Testamento, todo esto ya lo vimos, les recomiendo que lo vean en las series anteriores, solamente para concluirlo y resumirlo. En el Antiguo Testamento pudimos estudiar, sobre todo en Daniel capítulo 10, que existen principados en todos los imperios que han surgido en la historia: el imperio asirio, babilonio, egipcio, medo-persa, griego, romano, en Alemania nazi, en Italia fascista con Mussolini, en Europa la mayor parte del siglo XX con el comunismo. En fin, ha habido siempre influencias sobre los líderes. Porque los líderes, los dictadores, los reyes, los presidentes de las naciones
son el principal objetivo de Satanás. ¿Por qué? Porque un líder influye en millones de personas. Y así tenemos naciones que es obvio, ¿verdad? Que el pueblo es precioso, por ejemplo, Irán. La iglesia más rápida en crecimiento en el mundo está en Irán. E Irán está gobernada por unos líderes completamente criminales. Y así vemos cantidad de naciones en el mundo. Rusia, ¿verdad? Los rusos son lindos también. Los venezolanos son gente linda, los cubanos son gente linda. Gaza, los palestinos es un pueblo precioso. ¿Quién es el problema? ¿Dónde está el problema? En los gobiernos que se corrompen. Entonces son los gobiernos, no es el pueblo. Y siempre a través de toda la historia, los pueblos de todas las naciones, de los imperios, han sido víctimas de gobiernos totalitarios, dictatoriales, corrompidos, criminales, que lo único que han hecho es explotar al pueblo. Es la historia del ser humano. Porque en cuanto un hombre o un ser humano sube a la silla y se sienta en el trono del poder, se olvida hasta de su mamá. Y comienzan a ser movidos todos, la mayoría, hay muy pocas excepciones, por dos factores principales: el dinero y los intereses políticos. Entonces, es lo que mueve principalmente el corazón, la voluntad, los sentimientos de un líder político, nacional, reyes, etcétera, etcétera. Y cuando vemos nosotros que hay un principado sobre México, sobre Guatemala, sobre Italia, sobre España, nos damos cuenta por qué la Biblia nos dice, 1 Timoteo 2, del 1 al 4, que oremos por nuestros gobiernos, que oremos por Israel, que oremos por los árabes, que oremos por los líderes en el mundo que se encuentran ahorita. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad, es la meta y lo más digno que un cristiano puede hacer. Debemos orar porque nuestra oración influye en que esos líderes no se desboquen ni se degraden tanto como lo podrían hacer cuando no existe el poder invisible de la oración, que es un poder que comienza a repeler, a detener, que se desborde la presa y que inunde completamente las mentes de los seres humanos. Todo esto es importantísimo de asimilar y de comprender. Entonces, se acerca el tiempo, lo hemos visto también, vayamos a Apocalipsis 17, donde ya se explica claramente la bestia. Y repito, la bestia no es el anticristo, como lo demostramos en toda esta serie. La bestia va a ser un principado satánico que gobernó un imperio del pasado, que en el tiempo del apóstol Juan, cuando él escribe el Apocalipsis, este principado satánico no existía porque estaba en el abismo. Y que sin embargo, este principado que se encuentra todavía en el abismo, cuando surge el anticristo, este principado satánico va a ser sacado del abismo y va a entrar a la persona del anticristo y le va a dar, va a hacer su influencia, le va a otorgar sus poderes, su autoridad, para que el anticristo sea una persona sobrenaturalmente inteligente, impresionantemente clasificado, dice en Daniel 8, 23 al 25, va a resolver los enigmas más misteriosos de la historia humana, va a dar respuestas a un mundo que estaba esperando este tipo de Mesías, y el mundo lo va a adorar. Pero no es él, sino la influencia espiritual que mora dentro del anticristo. Y esto lo explica Apocalipsis 17, versículos 7 y al 8, cuando Juan se queda estupefacto sin entender quién era la gran ramera.
y de qué forma la bestia iba a estar sometida a la gran ramera, que es el sistema religioso que viene del mundo entero muy pronto, que va a usar el anticristo para después él quemar a este sistema religioso, hacerlo a un lado y comenzar a gobernar él políticamente y adjudicarse él el nombre de Dios. Se va a llegar el momento en que no va a haber nadie, ya no hay ningún Dios más que yo. Y cuando hablamos de un sistema religioso, esto es importante, no estamos hablando del catolicismo romano, mormones, inclusive del Islam o del hinduismo. Cuando hablamos de sistemas religiosos, desgraciadamente la gente clasifica. Bueno, si es religión, es Dios. Espérame tantito, ¿cuánta ignorancia hay? El budismo es una religión atea. Es un ejemplo. Oye, pero ¿cómo que? Sí, el budismo es ateo. Buda no creía en Dios y está clasificada dentro de las religiones. Entonces, no todas las religiones son de Dios, no, de ninguna manera. Cuando nos hablan, preguntan a nosotros y nos dicen, ¿tú qué eres cristiano? Ahí me preguntaron muchas veces cuando conseguíamos permisos en las universidades, en el Politécnico, en la UNAM, en la Universidad de Monterrey que estuve, en el sur, en Yucatán, etcétera, etcétera. Pero no nos venga a hablar de religión. Y le dije, la Biblia no es un libro religioso. Y desgraciadamente los que están en contra de los principios éticos y los valores cristianos la clasifican como un movimiento religioso para decir, es que la educación tiene que ser laica en los gobiernos, no metan la religión. Y le dije, ¿de dónde sacaron esto? La Biblia es el documento histórico, geográfico, político, numérico, físico, genético, bioquímico, de antropología, paleontología, de genética, con la información y la investigación más profunda que pueda haber en ningún otro volumen de literatura. Así que la Biblia nos habla de todas las disciplinas académicas que hay en el mundo, antes de la genética, antes de la historia, antes de la geografía, nos pone un panorama completamente insuperable por ningún otro volumen de literatura. Entonces, ¿de dónde inventan que es un libro religioso? Porque habla de Dios. Pues el budismo también le contesto a esta persona. Y el budismo es ateo y se quedan así. El comunismo, la ideología del comunismo es una religión. ¿Pero cómo? Sí, la raíz del comunismo tiene que ser humanistas, tiene que ser darwinianas o evolucionistas y tiene que ser completamente ateas. Una persona no puede decir, actualmente ha cambiado. Yo cuando fui comunista en mi juventud, me enseñaron claramente la dialéctica materialista, marxista y hegeliana, donde yo tenía que decir que era ateo, humanista, o sea, no humanitario, humanista, que el hombre es la cabeza de la sociedad y el hombre es el que tiene todas las respuestas para el ser humano, y en tercer lugar tenía que ser completamente de una persona que no creyera que después de esta vida hay otra vida. Se acabó en la tumba y ya no hay otra vida. Esas son las raíces verdaderas de la ideología marxista hegeliana. Pero con el tiempo, ya en el siglo XXI principalmente, se cambió y ahora había comunistas que se decían cristianos, como el famoso Hugo Chávez, ¿no? Que muere con un crucifijo por el amor de Dios, persinándose con el crucifijo porque le dio el cáncer. Ya recorrió, ahora sí se convirtió en una persona que admitía que existía un Dios. Entonces fue una fantochada su comunismo y su ideología. No era una persona completamente íntegra en sus convicciones de decir, yo muero hasta que muera convencido porque esto es así. Y sin embargo ya es una ensalada ahorita de todas las disciplinas académicas que puedan existir. Entonces, el sistema religioso del anticristo va a ser un sistema de ideas mezcladas con la inteligencia artificial, con el transhumanismo y con la ideología de género. Va a ser un sistema de pensamiento que ya comenzó a envolver a los seres humanos para llevarnos a pensar de esa manera y comenzar a creer
que realmente tenemos que llegar a creer que un hombre no es un hombre y que una mujer no es una mujer. Ahí ha comenzado todo. El hecho que genéticamente y biológicamente tengas el cromosoma Y y que te determina el género masculino, no le creas. Haciendo a un lado la ciencia médica y genética, convencernos a nosotros que no tenemos el género con el cual nacimos. Y son millones, no se imaginan, millones de personas del mundo que lo han llegado a creer. Y exaltar, etcétera, etcétera, en los desfiles que hacen, que son una abominación totalmente a los valores judeocristianos de hace 6,000 años. Entonces, el Espíritu en Apocalipsis 17, versículos 7 al 8, le explica a Juan y le dice: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer. ¿Por qué? Porque ningún ser humano se puede atrever a resolver los misterios de Dios. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Tú te enfrentas a la Biblia, es un libro de misterios, la Biblia. Hay misterios por todos lados. ¿Qué significa la palabra misterio? Algo no revelado a la mente humana. Porque la mente humana es limitada, la mente humana es finita, no puede abarcar la mente humana más allá de a donde Dios nos puso ese límite. Y si tú quieres abarcar más allá y decir, es que yo quiero comprender a Dios, y por qué se mueren los niños, y por qué este genocidio, y por qué aquello, no puedes con tu mente tener la respuesta, porque sobrepasa nuestra capacidad de comprensión. Un niño de 6, 7 años no puede entender la fórmula física E igual a mc al cuadrado de Alberto Einstein. La energía es igual a la materia por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Por qué, niño? Porque aunque yo te lo explique, no está desarrollado tu cerebro, ni tu entendimiento. Espérate a crecer a los 18, 20, 25 años tal vez, métete a estudiar matemáticas y física cuántica y vas a entender esto. Y así es la mente humana de los adultos también. Nos enfrentamos en la Biblia con un mundo de misterios. Y esta es la razón por la cual la mayor parte de los que profesaron el ateísmo en el siglo XX acabaron locos, acabaron degenerados moralmente, acabaron en un psiquiatra como el padre del ateísmo, Friedrich Nietzsche, que acabó en un psiquiatra, el pobre, ¿verdad? Porque escribió un libro que se llama Así hablaba el anticristo, y cantidad de libros que los leí como 2 o 3 veces cada uno de ellos, y llegó el momento en que él ya no pudo enfrentarse con respuestas y se volvió loco. Porque esta es la forma en la que la mente reacciona cuando chocas contra algo y te frustras y no lo entiendes, pierdes el reguilete, tus neuronas comienzan aquí adentro del cerebro a emitir como cosas eléctricas y te produce locura. Pierdes el entendimiento, pierdes la razón. Y ahora a lo bueno le llamas malo y a lo malo le llamas bueno, malo o bueno, que es el síntoma más grande cuando un ser humano ha perdido completamente la razón. Cuando ya no distingue entre el bien y entre el mal. Yo te diré el misterio. Fue un ángel el que nos da, o el Espíritu Santo, el que nos revela los misterios de Dios. Nadie más. El misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Atención, versículo 8. La bestia que has visto, que ha sido el tema de toda esta serie, la bestia era. O sea, en tiempos de Juan hace 2000 años, esta bestia no existía. Era, o sea, fue en el pasado. Y no es. En el tiempo de Juan tampoco existía. Y está futuro para subir del abismo.
que es el versículo Apocalipsis 11:7, donde ya el Espíritu Santo revela la bestia que sube al abismo, matando a los dos testigos y que comienza a hacer su poder en la segunda parte de la gran tribulación. E ir a la perdición y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Y para terminar este resumen rapidísimo, quedamos claramente en estos principios. En la Biblia hay 3 prisiones debajo del mundo. Está el Tartarus, que en segunda de Pedro se tradujo infierno, y la palabra ahí es la palabra griega Tartarus, que es donde están los ángeles caídos. La otra prisión que está en el centro de la tierra es el abismo. Y en el abismo están los demonios y están ángeles caídos. Dice Apocalipsis 9 que el jefe del abismo es un ángel llamado Apolión o Abadón, que significa el destructor. Pero los seres humanos cuando mueren no descienden ni al Tartarus ni al abismo. Un ser humano cuando muere en pecado o sin Cristo desciende a un lugar que se llama el infierno. Entonces, en el infierno no hay demonios, son espíritus humanos nada más. En el abismo no hay seres humanos, son puros demonios y ángeles caídos. Y en el Tartarus están los ángeles que pecaron en el tiempo de Noé, que fueron encerrados en prisiones de oscuridad para ser juzgados más adelante después del milenio. Entonces, cuando dice la Biblia en Apocalipsis 11:7, la bestia que sube del abismo, inmediatamente asumimos que no puede ser el anticristo, porque el anticristo es un ser humano como tú y como yo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué acaso no será una computadora el anticristo? ¿Han dicho? ¿O no será un sistema o hasta un imperio? De ninguna manera. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Apocalipsis 20 dice que va a ser lanzado al lago de fuego. O sea, una computadora no la lanzas al lago de fuego, ni un imperio. Es una persona como tú y como yo. Tampoco es un robot, ni tampoco va a ser una persona creada por inteligencia artificial que no tenga la responsabilidad de sus emociones y de sus sentimientos y de sus decisiones. Entonces el anticristo tiene que ser un ser humano como tú y como yo, así como Cristo tenía que nacer como un ser humano como tú y como yo para morir en una cruz y pagar por nuestros pecados. Entonces el anticristo tal vez ya está en el mundo y a lo mejor es como una persona común y corriente actualmente. Dice la Biblia que va a salir de un país muy pequeño, el cuerno pequeño se le llama en Daniel 7, pero tal vez a los 30 años, igual que Cristo, viene el principado satánico que entra en él y el anticristo comienza a manifestar sus poderes sobrenaturales que van a sorprender principalmente a los líderes de Israel, a los líderes ortodoxos, a los religiosos de Israel. Y ellos van a estar convencidos, los líderes de Israel, que este hombre tiene el poder de cuidarlos, de protegerlos durante 7 años. Y para que los líderes de Israel lleguen a un punto donde le entreguen a un hombre la confianza de vamos a firmar el pacto con mucho gusto, Daniel 9:27, vamos a firmar el pacto contigo porque nos vas a proteger, tiene que ser un hombre que anteriormente tenga que haber demostrado su poder en el Medio Oriente. De esto hablaré en la otra serie que vamos a iniciar ahora más tarde, el caos en Medio Oriente, pero todo esto nos lleva, ¿verdad?, de una forma secuencial a un punto donde van a convergir todas las profecías bíblicas de los últimos tiempos. Muy bien, ahora veamos lo siguiente. Hace algunos años, estoy hablando hace como tal vez 20, 25 años, en el siglo, todavía a finales del siglo XX, tuve varias, no debates realmente, ¿verdad?, sino pláticas con otros hermanos cristianos, escatólogos también,
o sea, que aman la profecía, principalmente de Estados Unidos. Y la mayor parte de nosotros, y me incluyo yo también, creíamos hace como 25 años que el anticristo iba a ser judío, porque se comenzó ya, esto de la profecía ha recobrado el interés desde los 90, cuando Saddam Hussein entró a Kuwait y quería apoderarse del petróleo del Medio Oriente. Se formó una coalición de 29 personas con el papá Bush, que sacaron a Hussein de Kuwait. Más tarde ya lo encontraron en un hoyo de 2-3 metros de profundidad en Irak y lo juzgaron y lo ahorcaron. Pero ahí comenzó a despertar porque Saddam Hussein quería reconstruir Babilonia y gastó millones de dólares de 1980 a 1990, en esa década, Saddam Hussein, en reconstruir Babilonia. Y mandó a acuñar una moneda donde por un lado estaba el rey Nabucodonosor y en el otro lado él. Porque él decía que él era el descendiente del rey Nabucodonosor. Entonces Irak, que era una nación, yo recuerdo en el 85 tuvimos una conferencia con el doctor Billy Graham en Holanda, en Ámsterdam, que se llamó la primera conferencia de evangelistas itinerantes. Y nosotros fuimos invitados por la asociación Billy Graham a Ámsterdam y comenzaron a preguntar a muchos hermanos, ¿tú sabes qué es Irak? ¿Saben lo que contestaban? Me suena una medicina. Y eran muchachos de universidad, o sea, ¿cómo es posible, verdad? Porque era una nación completamente, es como ahorita, oye, ¿sabes dónde está Gaza? Gaza, ahorita lo que están los periódicos, ¿verdad? Pero anteriormente muy poca gente se mete a un mapa mundi, a un mapa geográfico y ver dónde está Bulgaria, Polonia, qué mar está entre Ucrania y Turquía, dónde está, si está Siria al norte o al sur de Israel, dónde está Libia, etcétera, etcétera. Muy poca gente, y para vergüenza de muchos lo digo, muy pocos cristianos. Y por eso todas las Biblias, al final casi todas las Biblias traen mapas, porque no podemos estudiar la Biblia sin recurrir a los mapas y ver pues, que Capernaum dónde está, y dónde está el mar de Galilea, y las colinas del Golán que conquistaron en 1967 los judíos. Entonces tenemos que relacionar la geografía, la historia con la Biblia y con la arqueología también. Y nos convertimos en verdaderos estudiantes de la palabra de Dios. Así como un estudiante tiene que tener una concordancia y tiene que tener un diccionario bíblico, porque son las herramientas necesarias para estudiar la Biblia. Una concordancia y un diccionario bíblico y mapas, por lo menos, para ubicarte dónde está Toluca. Porque estoy segurísimo que muchos le damos un mapa ahorita, no saben si está al norte de la Ciudad de México o al sur de la Ciudad de México, al este o al occidente. Bueno, para que veamos cómo estamos de confundidos, ¿no? Entonces se comenzó a decir, el anticristo tiene que ser judío, y veamos cómo es la mente, ¿no? Es que en Génesis 49, cuando Jacob estaba bendiciendo a las 12 tribus de Israel, a cada una menciona a Dan. Génesis 49 le encuentras, y se profetiza sobre la tribu de Dan, que sería como serpiente que brincara en el camino y que sería como juez al pueblo de Israel. Y entonces, cuando descubrimos en Apocalipsis 7 que Dios va a sellar a 12,000 judíos de cada tribu, o sea, 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, no aparece la tribu de Dan. Entonces asumimos, concluimos, bueno, por acá dice en Génesis que va a ser como una serpiente y no aparece en Génesis, en Apocalipsis 7, segurísimo porque de ahí viene el anticristo. Entonces llegamos a concluir, no de una forma dogmática, pero sí consideramos, pues tiene que ser de la tribu de Dan el anticristo. Pero pasó el tiempo. Y como la revelación de Dios es progresiva, entonces Dios nos enfoca
en el siglo, por ejemplo, en el siglo 1930, 1940, el siglo pasado, a principios del siglo, el enfoque de Dios no estaba en la profecía. Y después, como en los 40, se comenzó a concentrar en la doctrina. Y entonces comenzaron debates calvinistas, arminianos, etcétera, etcétera. Luego vienen los 80s, 90s, el movimiento carismático, y comienza, que si las lenguas, que si se pierde la salvación. Y el enfoque era en doctrinas principalmente, que se tenían que concluir qué era bueno, qué era malo, si era verdad, si era bíblico, cuánto peso teológico tenía una y cuánto peso teológico tenía la otra. Y no fue hasta 1990, 85, 90, que se comienza por primera vez en toda la historia a dar más énfasis en las profecías bíblicas, porque cuando Hussein dice que va a levantar Babilonia, nos llegó a todos a la mente Babilonia, la segunda ciudad que más se menciona después de Jerusalén en la Biblia. Babilonia, que comienza la civilización en Babilonia, Génesis 10, y termina con Babilonia. Babilonia, Irak, que es la nación de Irak, Babilonia, tiene que ver algo. Y ahora que San José lo quiere reconstruir, ¿no será que se está cumpliendo Apocalipsis 18? Donde Babilonia se convierte en el centro comercial del mundo entero en los tiempos del anticristo. Y entonces como que comenzamos a cambiar el enfoque y a concentrarnos más ahora en las profecías y darle más importancia a las profecías y a rascar más, investigar más diligentemente en las profecías, que la tercera parte de la Biblia son profecías. La tercera parte de este libro es de carácter profético. Imaginémonos nada más. O sea, de cada 3 versículos, uno está relacionado con profecías de la Biblia. Entonces se cambió el enfoque porque comenzamos a descubrir, y vamos a ver a continuación en Génesis capítulo 10, Babilonia, Irak. Vamos a rascar en la Biblia y vamos a buscar dónde anda ahora sí Babilonia e Irak. Y llegamos al capítulo 10 del Génesis y dice la Biblia, versículo 8. Antes de leer, dichosos y felices todos los que trajeron su Biblia, porque se irán en el rapto. Qué tristeza venir el domingo sin Biblia a la iglesia. Qué tristeza. Génesis 18. Y Cus engendró a Nimrod. Recordamos que Cus viene de Cam, que es el continente africano. Entonces vemos que Nimrod se convierte o llega a ser el primer Gibor en el hebreo. Gibor, con G de Gárgara, que significa poderoso o valiente en la tierra. Y si nos quedamos ahí, pues entonces fue el primer héroe, pero no fue así. No es el aspecto que el Espíritu Santo nos quiere dar de Nimrod, porque más adelante dice versículo 9, este fue vigoroso, otra vez la misma palabra, Gibor, o poderoso, cazador, delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador, delante de Jehová. Y aquí vemos nosotros que la palabra delante de Jehová significa que él era un cazador de almas y no un cazador de animales, como posiblemente se pueda asumir o considerar en una lectura superficial. ¿Y cómo lo comprobamos? Porque más adelante en el capítulo 11 de la Biblia, él, este poderoso cazador, es el primer ser humano. La palabra Nimrod significa rebelde en el hebreo. El primer ser humano en organizar la primera rebelión masiva en contra de Dios en la Torre de Babel. La serie antes de esto, todo cubrimos lo que es Babel, ¿se acuerdan? Estudiamos desde Génesis 10 hasta el Apocalipsis, toda la historia de Babilonia. También la pueden encontrar en las conferencias que hemos dado. Entonces Nimrod se levanta como el primer rebelde porque 1500 años después de Adán, a ver, vamos por orden, nace Adán y pasan 1500 años en el mundo
donde casi no había leyes. Y el mundo se convierte en un zoológico humano, donde los seres humanos comienzan a mezclarse, hombres con hombres, mujeres con mujeres, con animales, bestialismo, con niños. Se sumergen en el ocultismo, en la brujería, en todas las cosas desconocidas, etcétera, etcétera. Y finalmente, los ángeles caídos que habitaban todavía en la tierra. Desde Adán hasta el diluvio, cuando Adán estaba en el huerto del Edén, ¿quién estaba? ¿Un conejito? Satanás, en la forma de una serpiente. O sea, el huerto del Edén estaba habitado antes que Adán y Eva por el mismo Satanás. Y el Edén no era solamente era un campo impresionante. No sabemos hasta dónde llegaba el Edén, ¿verdad? Tal vez todo el Medio Oriente era el Edén. Pero Dios dice que en esta planicie o en este gran territorio, dentro de ese territorio, Él planta un huerto en el Edén. Pero el Edén era toda la tierra tal vez. Y los ángeles caídos, dice Ezequiel capítulo 28, habitaron con Satanás en el huerto del Edén. Pero no era el huerto vegetariano con plantas, era lleno de piedras preciosas, etcétera, etcétera. Entonces Satanás estuvo aquí en este planeta Tierra antes que nosotros. Esto también es clarísimo en la Biblia. Y por eso estaba ahí Satanás cuando pone a la primer pareja en el huerto del Edén. Entonces los ángeles caídos seguramente, ¿verdad? Pues estaban también en alguna parte, no sé, no estaba dividida la tierra en continentes, no se habían separado los continentes como tenemos ahora el continente americano, el continente africano, el continente europeo, australiano, etcétera, etcétera. Casi toda la tierra era una masa de tierra, se separa en los tiempos de Eber, viene las placas tectónicas, tal vez por temblor, no sé qué usó Dios, pero se separaron los continentes y entonces ya comenzó la población en el mundo. Pero en ese tiempo los ángeles caídos tenían acceso y lo podemos ver claramente en Génesis capítulo 6. Vayamos a Génesis 6 para que todo lo comprobemos con la Biblia y no se asusten. Dice Génesis capítulo 6, pongan mucha atención. Hay tantos misterios que todavía no hemos acabado de comprender en la Biblia. Había gigantes, o sea, los Nefilim o los Nefilim en la tierra, y esta palabra Nefilim significa caídos. Y hasta este momento en la historia, no había caído nadie. Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Pero los caídos se les nombró a los ángeles que cayeron del cielo, y dice Ezequiel 28 que fueron arrojados a la tierra. Cayeron del cielo a la tierra. Jesús dijo a los apóstoles: vi caer a Satanás como un rayo al mundo. Estaba relacionándolo con la caída. Cuando regresaron de sacar demonios los discípulos estaban muy contentos y estaban muy orgullosos, y les dijo: ¿saben una cosa? No se dejan, yo vi caer a Satanás del cielo a la tierra. Entonces, cuando dice la Biblia había gigantes, dice había caídos, porque la palabra Nefilim significa caídos, si lo quieres apuntar en tu Biblia. Había Nefilim en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea, aun cuando en ese tiempo había gigantes, después de lo que pasó del diluvio, siguieron los gigantes tratando de alterar la genética humana, que fue el objetivo principal de Satanás para impedir que naciera la semilla del Mesías. Pongan atención. Y les engendraron hijos. Estos fueron los Gibor, que había la palabra Gibor, los poderosos, que desde cuándo, leí bien, estos fueron los poderosos que desde la antigüedad
fueron varones de renombre. Y la palabra antigüedad es la palabra olam, como suena en el hebreo, olam, que significa eternidad. Entonces, cuando comenzamos ya a buscar más profundamente las cosas, ahora entiendo más, ahora tengo mucho más luz. Se está mencionando que estos gigantes o estos ángeles caídos ya estaban desde la eternidad. ¿Y qué dice? Estos son los que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Varones de renombre, aquí está mencionando la palabra ish, que es la palabra que se le da a seres humanos. Y los ángeles son exactamente como nosotros, como los seres humanos, pero con capacidades sobrenaturales y no sujetos a las leyes cósmicas bajo las cuales estamos los seres humanos. Entonces, estos varones de la antigüedad eran los ángeles caídos, habitaban aquí, estaban aquí en el mundo. Ay, hermano, pero la Biblia dice que cuando Dios creó todo, vio que era bueno. Entonces, ¿cómo pudo? O sea, y son válidas estas preguntas, ¿no? Siempre tenemos que preguntarnos en todas las cosas de la Biblia, porque es un libro de misterios. Pero tenemos que estudiar la palabra y no comenzar a concluir, ¿verdad? Como en las redes sociales. Ay, el hermano dijo esto, el hermano dijo, no son ni teólogos los que critican y comienzan a hablar tantas babosadas que es una vergüenza realmente para poder realmente entender que la palabra de Dios no se puede interpretar de esa manera. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios vio que todo era bueno, era a la creación que Él hizo, pero antes de nosotros hubo otra creación. Y los ángeles y Satanás cayeron antes que nosotros. Entonces, el pecado existió antes. El pecado comienza con la raza humana, con Adán, pero antes de nosotros hubo una entidad, una familia de Dios que se rebeló contra Dios. La tercera parte se rebelaron contra Dios. Lucifer los encabezó y fueron los caídos y fueron arrojados al planeta Tierra. Y todo el sistema solar que nosotros conocemos, ve Marte, ve Plutón, ve Mercurio, son planetas que parece que fueron bombardeados en el pasado con hoyos, con cavernas, etcétera, etcétera, de una forma terrible, ¿verdad? Inhabitados, y que parece que no fueron creados de esa forma, porque Dios no creó, dicen Isaías 45, que Dios no creó la tierra en vano, la creó para ser ocupada. Entonces, cuando Dios dice que vio Dios que todo era bueno, se refería a la creación, al hombre, las flores, y todo era bueno, no había lluvia, no había pecado, no había maldad, pero la maldad ya existía antes en los seres angelicales. ¿Me van siguiendo? Tenemos que tener mucha atención y ver todo esto secuencialmente para entender la palabra de Dios. Entonces, cuando dice la Biblia que Nimrod comenzó a levantar y a rebelar y a promover la rebelión contra Dios, vemos que habitó en Babilonia y estábamos en Génesis capítulo 10, los versículos que nos faltaron, versículo 10, y fue el comienzo de su reino, Babel. El primer rebelde, el primer ser humano, el primer líder de maldad en la tierra, ya no Satanás ni los ángeles, fue un hombre llamado Nimrod. Y la Biblia lo ubica donde se encuentra actualmente Irak y Siria. Donde están ahorita las naciones de Siria y de Irak, era la región geográfica en el Antiguo Testamento que se describió con el nombre de la tierra de Sinar, la tierra de los babilonios o Babilonia, que corresponde a Irak y a Siria, que ya fueron divididos en el siglo XX, después de 1940, cuando los ingleses dividieron el Medio Oriente y partieron, ¿verdad?, en Cisjordania con Israel y los árabes. Entonces, es importante que veamos esto para que podamos entender la Biblia. Babilonia, pues, es un centro geográfico, o es lo que es ahorita Siria e Irak, de lo más demoníaco que puede haber. Tepoztlán parece la casa de Santa Claus, comparado con esto.
Sabes que en México Tepoztlán tiene fama, hay muchos brujos, muchos chamanes, ¿verdad? Bueno, y en Apocalipsis capítulo 9 encontramos que apareció otra vez el río Éufrates, donde 4 ángeles están atados. Estos 4 ángeles, ¿quiénes son? ¿Cuándo fueron atados? Son 4 ángeles que estuvieron en los imperios antes de Juan, que leímos en Apocalipsis 17, que tal vez fueron Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia o Grecia, porque en el tiempo de Juan estos principados estaban atados, pero 4 de ellos son los más peligrosos, donde están incluidos el imperio babilónico y el imperio griego. Entonces el principado que vaya a surgir y entrar en el anticristo tiene que venir del área de la antigua Babilonia, que incluye Siria, Irak y las divisiones del antiguo imperio griego, que lo explica ya Daniel 8, que ya lo vimos en las conferencias pasadas. ¿No se han empachado? Hay tantas cosas que explicar y le pido a Dios que me ayude para que ustedes me puedan entender. Pero tienen ustedes que tener ya bases, ¿verdad? Y por eso todas las conferencias anteriores, para llegar a esta conclusión, pues tenías que haberlas escuchado. Bueno, entonces, ahora que vemos ya esta nueva luz que la Biblia nos da, vayamos a Isaías capítulo 10 y terminemos viendo de qué otra manera se le llama al anticristo. Porque, como decíamos, se asumió hace algunos años, pues que venía de la tribu de Adán, y también se asumió, y fue casi dogmático lo que les voy a decir. Ahí me enseñaron mis maestros, el anticristo tiene que nacer de Europa. Porque la Biblia dice en Daniel 9, 24 al 27, en la profecía de las 70 semanas, el príncipe que ha de venir, que fue Tito, el imperio romano, y que destruyó Jerusalén, que de ahí viene el anticristo. Sin embargo, cuando ya se estudia más profundamente, el imperio romano no se limitó a Europa. El imperio romano abarcó el norte de África y el Medio Oriente. Pero se concluyó que no, tiene que ser de Europa, pero no necesariamente, ya lo vemos, y cuando comenzamos a rascarle más en la Biblia, Dios nos da más luz y nos muestra claramente que el anticristo no surge de Europa, el anticristo surge del Medio Oriente. ¿Será algo significativo lo que está pasando todo en el Medio Oriente? Antier se juntaron más de 70, 80 líderes árabes en Arabia Saudita, ayer o antier. Más de 80 líderes árabes. Y el presidente de Irán fue el que dijo, la única solución es exterminar a Israel. Emiratos Árabes dijo no. Bahrein dijo no. Marruecos dijo no. Más de 4 o 5 líderes árabes dijeron, no estamos de acuerdo contigo. Pero estaba promoviendo, y la segunda moción del presidente de Irán dijo, vamos a cancelar el petróleo a Israel para que ya deje de que se salga de Gaza. Nadie lo apoyó. ¿No es curioso y no es interesante que ninguna nación árabe haya mandado ayuda a Gaza? Lo voy a comenzar a explicar en la conferencia que sigue. Pero hay tantas cosas que nos han mentido, que están escondidas, para darle otro enfoque y caer toda la culpa sobre la nación de Israel. Y tampoco es sorpresa, porque la Biblia dice, Zacarías 12, versículos 2 y 3, que la tercera guerra mundial, la mecha que la va a prender, será la ciudad de Jerusalén. O sea, este antisemitismo que hay en el mundo no es sorpresa, es otra evidencia que nos vamos con una velocidad impresionante a que venga Jesús por nosotros. Adiós.
Isaías 10, versículo 12. Acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en Sión y en Jerusalén, me detengo. ¿Ya acabó Dios su obra en Israel? Todo el mundo lo sabe. Después que Dios acabe toda su obra con Jerusalén, que será al final de la tribulación, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey. ¿De dónde? De Asiria, y la altivez de sus ojos, con lo que se describe a la persona del anticristo. Vemos pues de una forma clarísima que el anticristo se le llama el asirio y el rey de Babilonia. Y posiblemente todo esto que se está gestando ahorita en el Medio Oriente, porque cuando Saddam Hussein invade Kuwait y el enfoque es sobre el Medio Oriente desde 1990, estamos hablando casi hace 35 años que los encabezados de los periódicos se han centrado en la región del Medio Oriente como el punto crítico donde en cualquier momento, tal como este libro lo dice, en el Medio Oriente comenzó el mundo, en el Medio Oriente terminará el mundo. No en México, no en Estados Unidos, no por una bomba en Washington, ni en Rusia, ni en China. El final de la humanidad y la última guerra mundial será en el Medio Oriente, con más detalles en Israel, en el Valle del Megiddo. ¿Qué es lo que moverá a todas las naciones con un odio para destruir Israel? Ya lo estamos comenzando a ver. El odio que tiene hace 6,000 años Satanás con el pueblo que levantó para que a través de él viniera el Mesías y tuviéramos la palabra de Dios. Preparemos nuestros corazones porque nuestra redención se acerca cada día más y más y más. Padre, te damos las gracias. Te bendecimos con todo el corazón por la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos hoy más que nunca, como la única antorcha. No existe ninguna otra luz, ningún medio de comunicación, ningún politólogo, ningún filósofo, ningún escritor. Nadie puede atreverse a opinar acerca de lo que pasa en el mundo más que tú. Y nos los dejas claramente establecido en tu palabra para no perder la brújula, para discernir, distinguir el bien del mal, el mal del bien. El propósito satánico es mezclarlos a los dos. Ya no hay blanco ni hay negro, ahora hay gris. Y esta confusión es la que ha llevado a la humanidad a hacernos creer que somos dioses y que en nosotros se encuentra la solución para los problemas políticos, filosóficos, militares, religiosos que van mucho más allá de nuestra capacidad para resolverlos. Precisamente porque no somos dioses, somos hombres vulnerables, con pies de barro, débiles, frágiles, que necesitamos de una forma urgente a tu Hijo Jesucristo, quien abrió sus brazos en una cruz hace 2000 años para decirnos que tú nos amas y que Él es el ejemplo máximo al dar su vida, su sangre, para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Jesús, por tan grande sacrificio, porque fuiste crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días para entrar a vivir a nuestro corazón. Y ahora esta esperanza la mantendremos hasta el fin, a la que todos hemos sido llamados, para jamás avergonzarnos de llamarnos tus hijos y tus hijas hasta la venida de Jesús. Amén.